estamos grabando. Ella es directora de Coca-Cola Andina, directora de Tanner, de Masa y de Valle Escondido, así que muchas gracias, Carmen, por estar hoy día con nosotros. Y a Daniel Bertelli, que es cofundador y managing partner de Manuya Latam y ex gerente general Latam Sur de Coca-Cola. Así que vamos a empezar con una visión de ustedes, cortita, unos minutitos, para que nos puedan relatar de cómo ha sido su experiencia respecto a la instalación de estos objetivos ESG en el directorio. Y básicamente vamos a profundizar después a través de preguntas que les vamos a ir compartiendo con Alfredo respecto a cómo esto está generando o ven ustedes la generación de valor. Así que comencemos contigo, Carmen, con tu experiencia en los directorios. Muchas gracias, gracias por la invitación. Siempre un agrado conversar sobre estos temas que se han ido instalando de a poco, y cuando digo a poco es bien de a poco en la agenda de las empresas, quizás partiendo primero por las grandes empresas que de alguna manera las han empujado también desde afuera por temas de inversiones sostenibles y otros temas que han hecho que hayan tenido que acelerar un poco más el paso. Pero hoy día estoy muy positiva y muy contenta porque creo que ya es un tema de conversatorio más recurrente, y en ese sentido todo indica que vamos en la dirección correcta, que las más grandes van a empujar a las medianas las más chicas, y creo que este tema va a ir siendo cada vez más relevante. ¿Por qué digo que es tan relevante? Porque hoy día claramente la empresa es un agente de cambio, es, yo diría, el agente importante. Todos sabemos que hay muchas economías en el mundo que son importantes y varias de ellas son empresas. Entonces la posibilidad que tienen las empresas de empujar los cambios hoy día no es menor. Si esperáramos que se hiciera solo por otras vías, la verdad que podríamos estar mucho tiempo más esperando a que los cambios importantes se produjeran. ¿Por qué digo que la empresa es un agente de cambio? Porque hoy día todos sabemos que la empresa también es un ciudadano más de este país, un ciudadano corporativo, ¿sí? Esa es la pequeña diferencia, pero en ese sentido lo que debe hacer como ciudadano corporativo es también mitigar sus impactos. Las empresas generamos impactos importantes, muchos de ellos muy positivos, pero también generamos impactos muy negativos, y esos deben ser de alguna manera mitigados. ¿Cómo agregamos valor? ¿Cómo agregamos valor a las empresas? Y ahí estoy diciendo también por las empresas en las que yo participo. Hoy día lo importante no es solamente agregar valor para el accionista, sino que también agregar valor para los distintos grupos de interés que componen ese entorno de la sociedad. Y en ese sentido, todas las empresas hemos estado de alguna manera trabajando en esto. Primero, probablemente revisitando nuestro propósito, revisitando para qué existimos, cómo estamos, quiénes somos desde un inicio, y muchas empresas han tenido que estar mirando un poco quiénes fueron sus accionistas iniciales, por qué crearon la empresa, y hay un trabajo muy bonito ahí que creo que se está haciendo también en una gran parte de las empresas hoy día para poder entender cuál es su ADN y para poder entender cómo de alguna manera se puede desde ahí agregar valor. Pero también las empresas que están viendo todo esto, creo yo, ya más como una oportunidad y no una carga, porque aquí sí hay carga en el sentido de que hay que hacer muchas labores, muchas tareas que probablemente no se estaban mirando anteriormente, para poder efectivamente levantar cuáles son esos riesgos y para poder mitigarlos. Las empresas están haciendo transformaciones profundas. Y en eso, al menos en los directorios en los que estoy participando, ha habido un cambio, hay un antes y un después. Primero porque este tema se ha tomado la gente, de alguna manera, y ha sido, al menos, y hablo por las empresas en las que participo, un tema relevante ya desde hace un tiempo, y es un tema que se conversa y se le da tiempo prácticamente en todas las sesiones de directorio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo participamos? En el caso nuestro, normalmente hay un comité de sostenibilidad, y muchas veces unido a un comité de cultura y de compliance, que son los que tocan estos temas y fijan una agenda anual. ¿Ah? Y esa agenda anual
va justamente en todos los sectores, en el I, en el S y en el G, para abordar cuáles son los temas principales. Probablemente ahí es donde vienen las oportunidades. ¿En qué me enfoco? Ese es un gran trabajo de entender en qué se enfoca. Hoy día la normativa, la 461, que ustedes ya conocen muy bien, nos está de alguna manera delimitando qué es lo que tenemos que revisar dentro de nuestro programa ESG, porque nos habla de materialidad. Y ahí creo que ha sido una oportunidad de revisar cuáles son los focos en los que nos tenemos que dedicar para poder fijar objetivos, KPI, medirlo y hacer una gestión que de alguna manera llegue y denote un resultado final. Todo esto para mí trae, como digo, muchas oportunidades para las empresas, pero en cierto sentido, en el sentido de la cultura. Partamos por ahí. La cultura hoy día es un tema relevante, el hacer cultura dentro, el crear una cultura corporativa es algo que toma tiempo, no es inmediato, y estos factores, los factores no financieros y ESG, están ayudando a crear una empresa distinta. Se está haciendo una forma de hacer empresa bastante diferente, producto de tomar en cuenta todos estos factores. Entonces, como número uno de oportunidades que he visto en los directorios donde he participado, se le ha dado tiempo a conversar sobre qué tipo de cultura queremos crear. Y todas las empresas son diferentes, todas las empresas son distintas, cada una se apoya en distintos valores, en su propósito, y en ese sentido es importante que eso llegue desde la convicción del directorio hasta hacia abajo, y que cada uno de los integrantes de la organización sean capaces de decir y recitar cuál es ese propósito y recitar cuál es ese tipo de cultura en el que están, porque por supuesto que eso trae otros beneficios como el compromiso y finalmente los buenos resultados. En otro término, en otro aspecto, esto de los factores ESG ha sido también una especie de sorpresa, en el sentido de que muchos factores económicos se definen a raíz de esto, y ahí ya estoy hablando un poco de las inversiones responsables, las inversiones sostenibles, las grandes empresas hoy día que emiten bonos. Normalmente cuando lo hacen afuera, esto ya viene de vuelta, y todos los grandes inversionistas esto lo están mirando hace mucho rato. Creo que ahí si bien es cierto, las grandes empresas que se mueven por estos lineamientos de afuera tienen que tener esto bastante avanzado, porque son los KPIs que van a revisar para ser sujeto de algún financiamiento. Ahí en Chile todavía nos estamos quedando un poco cortos. Creo que hay muchas posibilidades de que también nuestras propias instituciones puedan hacer esto. ¿A qué me refiero? A distintos tipos de financiamiento, a todas las organizaciones que ofrecen el financiamiento hoy día en nuestro país también debieran estar mirando estos factores para poder hacer, no sé, beneficios, para poder poner sobre la mesa, digamos, estos temas y empujar, como lo hizo y como lo ha hecho muy bien afuera. Ustedes me imagino que todos conocen el caso de BlackRock, como autorregulador ha empujado todos estos factores para que de alguna manera las empresas vayan avanzando. Y quizás otra oportunidad importante, mencioné la cultura, mencioné los aspectos económicos, para mí, y creo que está siendo un gran desafío también, es todo lo que tiene que ver con la cadena de valor y la cadena de suministro. Ahí donde hay que hacer un esfuerzo cuando las empresas ya tienen de alguna manera instalado dentro de su modelo de negocios todos los factores ESG. Yo creo que llegó el momento de exigirlos hacia afuera, de alguna manera explicar y hacer partícipe a toda tu cadena de proveedores de cómo se hace empresa y de qué es lo que tú requieres de parte de ellos. Ahí creo que hoy día se está haciendo una labor importante, al menos lo veo yo desde el directorio, cómo se está tratando de empresas medianas y pequeñas capacitar en estas materias, cómo se hacen parte de ese compromiso que la empresa está liderando, y eso también hace de alguna manera crecer a esos medianos medianos empresas. ¿Preparando el qué? Para ti. Ahí parece que hay un... Se nos coló un micrófono. Sí. Bueno, pero a ver, hice como una grande vista, no quiero extenderme mucho más porque sé que son muy pocos minutos, solamente quiero decir
que estamos en un momento para mí muy positivo. Esto requiere tiempo, requiere inversión, requiere capacidades, requiere gente destinada, pero principalmente requiere convicción de la alta dirección, y en ese sentido no podemos decir que tenemos un área que trabaja sobre esto, sino que tenemos que decir somos una empresa que tenemos estos factores integrados en nuestro modelo de negocio y a partir de ahí fijamos todos nuestros objetivos. Gracias, Carmen. Daniel, en tu caso, tú fuiste CEO de Coca-Cola también, pero ahora estás en Manuya, que es una empresa que acompaña a otras también en estos procesos de incorporar los temas de ESG. ¿Cómo ves tú esta temática en las empresas en Chile? Gracias, Marcela, y aprovecho de saludarlas también a todas, a todos. Hola, hola Carmen. Qué gusto estar con ustedes acá hoy, además que veo varias caras conocidas que siempre me alegra ver. Hay una que se está riendo por ahí. Eh, Solo, a ver, un poco para agregar algunas cosas factuales al excelente comentario de Carmen, ¿no? Porque, y para no repetir, ¿sí? Pero Carmen nos habló de cultura, Carmen nos habló de oportunidades, Carmen nos habló también de financiamiento. Entonces déjenme poner algunos datos y a partir de ahí evoluciono un poquito con algunas cosas adicionales. Efectivamente, hoy día cuando vemos cuáles son las fuentes de creación de valor donde ESG, los temas ESG pueden agregar valor a la empresa, valor real. Uno podría clasificar todo más o menos en tres grandes avenidas de valor. Una tiene que ver con o tres canales. Uno tiene que ver con el canal del flujo de caja, ¿sí? Y lo que vemos hoy día es que un perfil más fuerte, más desarrollado en temas ESG, lo que genera al final es más competitividad, ya sea por preferencia de los consumidores o de tus clientes, y en un minuto voy a hablar de eso. Y esa mayor competitividad genera en el mediano y largo plazo mayor rentabilidad y mayores dividendos. Y hay algo de evidencia, estoy resumiendo súper sucintamente estos tres canales de agregación de valor. El otro canal de agregación de valor tiene que ver con los riesgos, ¿no? Y con el canal de los riesgos, ¿no? Con un perfil más desarrollado en temas ESG, generalmente coincide con una compañía que tiene un mejor manejo de sus riesgos y por lo tanto enfrenta menores riesgos de incidentes severos, por llamarlo de alguna manera, y eso también tiene una implicancia al final del día en valor, ¿sí? Y por otro lado, hay un componente de la valoración de las compañías, propiamente tal. ¿Por qué? Porque al enfrentar menos riesgo, al enfrentar un flujo de caja menor y al enfrentar además un costo de capital menor, obviamente la evaluación de esa compañía es mayor, ¿no? Entonces, si uno descompone estos tres canales, hay un tema en el canal de cash flow, hay un tema de comercialización. Esto es cada vez más requerido en licitaciones, es cada vez más requerido por clientes y todos aquellos que están expuestos a clientes internacionales o a mercados internacionales lo habrán visto, ¿no? Hay crecientes barreras en los mercados target más allá de las preferencias de los consumidores. Déjenme contarles dos ejemplos. El caso de una empresa en Chile con la que nos ha tocado involucrarnos, que desde su directorio y desde su management, hace 18 meses, la verdad que no le ponían mucha atención a muchas de estas cosas, en realidad ninguna, ¿sí? Hasta que su principal cliente, que es una empresa multinacional con operaciones en Chile, en la licitación más importante del año pasado, le puso tres casillitas que no pudieron llenar. Una era si estaban midiendo su huella de carbono, la otra era si la estaban gestionando, y la tercera tenía que ver con equidad interna. Tres casillitas que no pudieron llenar, y esas tres casillitas significaron quedarse afuera de la licitación con el cliente más importante. Eso en Chile, ¿sí? No afuera, si bien el cliente era de afuera. Déjenme darles un ejemplo de mercados, de países, de regulación. Suecia. Suecia en febrero se va a cumplir un año desde que anunció que iba a considerar como propias las emisiones de todas las cosas que se importaban a Suecia.
¿Qué quiere decir eso? Que Suecia, al fijar sus metas nacionalmente determinadas de emisiones en línea con el Acuerdo de París, no solamente iba a considerar cuáles son las emisiones de lo que se producían en Suecia, sino que las emisiones del consumo. ¿Qué significa eso? Que cuando tienen que poner una meta y tienen que empezar a restringir emisiones, entran los productos importados, el salmón chileno, el vino chileno, los arándanos, etcétera, lo que sea, ¿sí? Entonces ahí hay efectivamente un tema de comercialización que le termina pegando a favor a aquellas compañías que han tomado esto y en contra a las que no. Uno puede seguir después en el mismo canal de cash flow por los costos y eficiencia, ¿no? Y un ejemplo muy concreto que todos han visto, hace 10 años nadie apostaba en el mercado, nadie, que las energías renovables iban a ser siquiera competitivas con las energías provenientes de combustibles fósiles. Y hoy día son más baratas, tienen otros temas, ¿no? De reliability, ¿no? Pero hoy día son más baratas. Carmen nos hablaba del tema del financiamiento. Bueno, efectivamente, según un análisis de BlackRock, tomando data de Bloomberg y otras fuentes, el costo de capital es 25 puntos bases menos para aquellas empresas que están más preparadas para el cambio climático que aquellas que no. Vámonos a cultura y talento. Hay un dato que a mí me mata, ¿sí? Porque lo encuentro muy triste, ¿sí? Según la Universidad de Bath, en un estudio hecho en 100 países, a 18.000 jóvenes de 16 a 24 años, 4 de cada 10 de esos jóvenes no quiere tener hijos producto del temor que le produce y la angustia que le produce el cambio climático, el producto de la responsabilidad que ellos sienten que tienen respecto de superar la crisis climática. Entonces ahí uno dice, wow, si a esta gente joven son los que están empezando a salir de las universidades o son los que están empezando a decidir qué estudiar, ¿sí? Si a esta gente este tipo de temas les está pegando de esa manera en la decisión más trascendental de la vida, ¿cómo les va a pegar en decisiones bastante más triviales comparadas con esa, como dónde estudiar, para quién trabajar, qué comprar, cómo viajar, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos temas son temas que hoy día están presentes y que significan oportunidades o riesgos, ¿no? Dependiendo de dónde se quiera posicionar uno. Y lo que hemos visto, lo que me ha tocado ver más directamente en los directorios con los que me he involucrado acá en Chile, es que hay muchas ganas de participar en esta conversación y de meter estas cosas en las compañías. Y hay compañías grandes, abiertas, que o tienen ADR afuera o tienen presencia en bolsa importante y están financiadas de manera importante desde el exterior, que evidentemente están mucho más expuestas a estos temas y probablemente llevan la delantera. Si uno piensa en el ecosistema del sector privado completo en Chile, esa es la punta probablemente de más avanzada, ¿cierto? Si queremos generar un cambio realmente como sector privado que se hace cargo no solamente de mitigar sus efectos negativos, como dice Carmen, sino de eliminarlos idealmente y maximizar su impacto positivo para que como sector privado seamos una fuente de bienestar para todos los stakeholders, tenemos que preocuparnos también de las que están un poco más abajo en esa pirámide. Y ahí es donde activar la cadena de valor, activarla de manera justa. Porque no se trata de decirle a los más pequeños, oye, mañana tenéis que cumplir con toda esta lista de cosas. No, activar esa cadena de valor y ayudar a esa cadena de valor en una transición justa es súper importante también. Entonces, mirar la empresa desde adentro, pero sobre todo mirarla hacia afuera, creo que es la dinámica que hay que intentar acelerar. Y esa es una dinámica en dos vías, ¿no? Porque no fácil, pero es más común ver compañías desde el directorio o desde la administración, porque también hay otras que están siendo empujadas desde la administración, ¿sí? Y eso es una realidad. Pero es más común ver compañías que están alineadas, lo que yo llamo externamente, a queremos ser sustentables, queremos tener una operación sostenible, queremos darle valor a todos los stakeholders, etcétera, etcétera, porque nadie se quiere quedar afuera de la foto de moda. Entonces la alineación externa, que llamo yo, es muy frecuente, no, por no decir fácil, pero es muy frecuente. Pero después lo que pasa
hacia el interior es tremendamente importante, porque realmente los cambios cuando se hacen hacia adentro es donde se genera la alineación interna que hace que las cosas ocurran de verdad. Y ahí siento que hay un espacio de oportunidad para generar mayor alineamiento interno con lo que se está declarando para afuera, y después de eso salir de nuevo a hacer advocacy, salir de nuevo a activar la cadena de valor, etc. Pero hasta que no ocurran adentro cambios que son estructurales, y estructurales me refiero, ¿cuál es la estructura? ¿Sí? Nos pasó en Coca-Cola algo con temas de sostenibilidad, que hasta que no se puso a una persona con perfil gerente general a cargo de eso, no ocurrió, ¿no? Todo eso señaliza cosas al interior de la compañía. Hasta que no cambiamos después el sistema de incentivos y pusimos, tan importante como el volumen y el revenue, eran las metas de esta iniciativa de sostenibilidad para el bono anual de los gerentes generales de los países. Hasta que no pusimos después los procesos que también señalizaban la importancia que estos temas tenían para la organización, desde algo tan básico como en el monthly del presidente de Latinoamérica con los gerentes generales, no tiene que estar solamente revenue share volumen, sino que tienen que estar estas metas y tienen que estar en esos procesos de governance internos. Hasta que todo eso no ocurrió, fue imposible hacer esto que Carmen decía también, de esto debe ser transversal. No es algo que tiene que estar alocado en una compañía, o sea, en una función, sino que es algo que tiene que transversalizarse. Y en ese sentido, el rol del directorio de mirar esto estratégicamente, y no por compliance solamente, sino que estratégicamente, y ser capaces desde la estrategia de acompañar a la administración en una transformación que toque estructura, incentivos y procesos. Hasta que no ocurra todo eso, no va a haber alineación interna que haga que esta agenda avance realmente, y lo más probable es que pueda quedarse en compliance, que compliance no captura las oportunidades, y puede tener el riesgo de quedarse atrapada en greenwashing. Oye, yo les quiero hacer una pregunta cortita antes de hacerle una pregunta más larga y quizás más difícil. Ustedes hablaban como cuando pensamos en las fuentes de valor, dijimos, bueno, acá hay un foco, una avenida, como decía Daniel, de riesgo, y obviamente una disminución de riesgo genera valor. Hablamos de una disposición al pago desde el punto de vista del cash flow, de los ingresos, de la preferencia del consumidor, y hablamos también de costos, incluyendo el costo de financiamiento, pero podríamos hacer reducciones de eficiencia, reducción energética, etc. En este tiempo en que ustedes han estado metidos en la agenda ESG, y esta es la pregunta cortita, ¿se han encontrado con alguna sorpresa? O sea, como que de repente apareció una fuente de valor que uno no sospechaba, que no era intuitiva, pero que ahora que ustedes están metidos se ve. No sé, Carmen, Daniel. Sí, fíjate que a propósito de todo lo que, y los interesantes casos que nos da Daniel, se me vino a la mente algo que nos pasó hace poco tiempo en una de las empresas en las que estoy, que tenía que ver justamente con un financiamiento de un bono. Y son cosas de que uno no se da cuenta que no las está haciendo. Por ejemplo, esta empresa entrega financiamiento de distinto tipo a distintos tipos de gente, pero cuando viene un bid y te dice, mira, para esto tienes que llenar estas casillitas, como decía Daniel, y yo necesito tu cartera segmentada. Entonces, a ver, ¿cómo es toda la cartera segmentada? No, ¿cuántos créditos das pyme cuántos créditos das pyme mujeres? ¿Pero qué significa pyme mujeres? Significa crédito a mujeres a cargo, o sea, créditos directos a la persona que está a cargo de la pyme. No una persona que participa en la pyme, sino que la persona que está a cargo al socio de la pyme. Y la verdad, no teníamos idea. Y hay que hacer toda una evolución, hay que hacer toda una búsqueda y dar vuelta a los indicadores y probablemente usar toda la tecnología que uno tiene para segmentar las carteras. Y eso es algo que hoy día está pasando en las empresas. Las empresas tienen que segmentar sus carteras. Y digo, no solamente en empresas de financiamiento, porque puede ser cualquier tipo de empresa que hoy día la data la tiene de otra manera. Hoy día yo creo que muchos partimos por la data de diversidad. Claramente todos sabemos cuántas mujeres tenemos, cuántos hombres, cuántos tipos de diversidades hay en la empresa, y eso como que se alineó bastante al principio. Pero hay muchas cosas que nosotros no estábamos mirando, porque no nos requerían eso. O sea, entonces yo creo que hay una oportunidad de empezar desde un inicio a segmentar
nuestras áreas, nuestras carteras, nuestra estadística, de distinta manera. Esto requería data de estadística de pyme mujeres para poder acceder a un bono BID. O sea, así de simple. Usted no sabe el tiempo que eso demora. ¿Ah? Y a veces lo necesitas en ese minuto, a veces lo van a necesitar más tiempo. Pero yo creo que vuelve un poco a la forma de hacer empresa. Hoy día la forma de hacer empresa es distinta. Vamos a mirar cosas que antes no mirábamos. Por supuesto que en Coca-Cola, toda la estadística del agua, de la energía, cuánto se demoraba en limpiar una botella, no era tema. No era tema. Y hoy día sí es tema. ¿Cuánta agua usamos en una botella para limpiarla, para llenarla, para hacer la fórmula, etcétera? Hoy día esos ratios se están incluyendo con KPIs, con definiciones bien claras, y eso también es economía, porque finalmente sí estamos reduciendo voy al caso de Coca-Cola, pero estamos reduciendo el uso del agua, estamos reduciendo el uso de energía, estamos reduciendo el uso de azúcar, todos lo saben. O sea, la preferencia hoy día, sobre todo en Chile, porque hay países que realmente todavía no están muy con el tema de las botellas sin azúcar, pero en Chile es algo que llegó para quedarse y la mayor venta está ahí. Entonces, ¿hay reducción? Sí, hay reducción. Hay reducción de azúcar, hay reducción de agua, hay reducción, y esos son menos costos. Pero a lo que voy es al punto inicial. Es una forma de hacer empresa distinta, es mirar los factores no financieros de otra manera, y como en algunas empresas en las que yo he participado, se integra al modelo de negocio a través de un pilar más, y estoy aquí ya directamente hablando de Walmart, pero una experiencia que viví hace muchos años y que siempre me llamó la atención la forma en cómo se fijaban esos objetivos, era un pilar más, así como estaba el pilar de todo el tema de resultados, márgenes, etcétera, había un pilar que se llamaba Trust, confianza. Y ahí estaban todos estos indicadores de medición de compliance, por supuesto, indicadores de medición de diversidad, todo lo que genera confianza, porque no hemos hablado de ese tema, que es un gran tema, pero probablemente no es este momento. Todos esos generadores de confianza hacia nuestros stakeholders son súper medibles. Son medibles, se fijan KPI, objetivos. Lo que pasa es que no los mirábamos normalmente. Si bien es cierto, los teníamos, no los mirábamos. Y ahí voy nuevamente a cómo hacer que la empresa mire lo que no ve y haga una forma de hacer empresa distinta y tenga toda esta estadística disponible. En algún minuto lo va a necesitar. Esa es la respuesta corta, que no era tan corta. Pero... Daniel. Déjame, me voy a colgar de dos cosas que dijiste, Carmen, de confianza, y en algún minuto voy a tocar un ejemplo del azúcar, porque también lo viví, ¿no? A mí me tocó estar ahí, tomar la decisión de quitarle la mitad del azúcar a Fanta y Sprite y que se nos cayeran como guatapique, perdón la coloquialidad, en volumen, pero fue buen negocio en términos de vista. Sí, la Ceci se hace así. La Ceci Facetti también. Sí, está por ahí la Ceci. Hay un beneficio no esperado, o que para mí al menos fue sorprendente, no en sí probablemente, pero sí en la magnitud y cómo después se puede articular en el tiempo, y que tiene que ver un poco con la confianza, y que es la capacidad de articular colaboración y alianzas. ¿Y en qué sentido? Y lo voy a tocar esto con sostenibilidad y con ESG. ¿En qué sentido? Cuando uno entra en una agenda de hacer empresas distintos, la verdad es que empieza a encontrar coincidencias con otras compañías con las que no estaba relacionado, o con otros stakeholders con los que no estaba relacionado, o no al menos de manera significativa. Y déjenme dar tres casos. Uno de colaboración y alianza con el mundo público, que voy a dejar para el final, y dos del mundo privado. El primer caso es las empresas B, ¿sí? Las empresas B, dentro de lo que buscan hacer como movimiento, no es solamente tener ciertas prácticas y cierta certificación que dé cuenta de que se está generando triple impacto, que dé cuenta de una constitución societaria distinta y que tiene como propósito un triple impacto, etcétera, sino que además se han convertido en desde la convicción de que eso es bueno para el sector privado, de que eso es bueno para la sociedad, de que eso es bueno para los negocios, se han convertido también en un lugar de colaboración entre empresas que probablemente no se hubiesen conocido fuera de ese círculo, y hay cierto compromiso tácito de tratar de preferir en su cadena de valor otras empresas B. Entonces hay una generación de valor en términos de alianzas que colaboran y que se prefieren.
¿sí? ¿Por qué? Porque comparten valores, ¿sí? Y porque comparten una mirada a hacer empresa y están interesados en hacer advocacy de esta forma de hacer empresa y de que esta forma de hacer empresa sea mayoritaria y crezca y genere prosperidad, ¿sí? Entonces hay un punto de vista de alianzas como, por ejemplo, lo que se puede generar a través de empresas. Otro caso de alianza no esperada. En algún minuto, Unilever había lanzado su estrategia, el Unilever Sustainable Living Plan, que era cómo hacer sostenible toda la compañía y bajo ese paraguas poner la estrategia de la compañía y después la estrategia de portafolio, la estrategia de negocio en cada lugar, etcétera, etcétera. Y eso en los primeros años fue generando resultados positivos, pero quizás no a la velocidad que se quería. En 10 años se triplicó el valor de la empresa, ¿sí? Con lo cual hubo una generación de valor brutal. Pero en algún minuto, Heinz y el grupo 3G quisieron hacer una compra hostil de Unilever. Y la iban a comprar, iban a hacer lo que hace 3G en todos los negocios y los que hemos estado en el mundo de las bebidas, hemos visto lo que han hecho también con ABI y con otros players, ¿no? Y eso era, desde el punto de vista de mucha gente en Unilever, incluyendo a Paul Polman, iba a destruir valor para los accionistas en el largo plazo, porque por distintas consideraciones. Y los que salvaron a Unilever de esa compra hostil fue Greenpeace. Uno podría decir Greenpeace en muchos ámbitos es como antiempresa, uno podría llegar a decir, ¿cierto? Pero había ahí una relación que se había desarrollado a partir de esta estrategia de sostenibilidad, que era el marco para todo lo que estaba haciendo la compañía, que se había desarrollado a partir de conversaciones en función de eso, de ir a recoger input de stakeholders tipo Greenpeace, y los que terminaron salvando mi líder de esa compra hostil fueron ese tipo de organizaciones que se opusieron públicamente y salieron a defender porque además sabían cómo eran los 3G, ¿no? Y déjenme dar un tercer caso de colaboración a la alianza. A mí me tocó tener cierta participación en conversaciones con el mundo público, con varias regulaciones, ¿sí? La ley de etiquetados en algún minuto, la ley REP en otro momento, la ley de plásticos de un solo uso, etc. Y la verdad es que el gran aprendizaje que fueron leyes cuyos objetivos estábamos muy alineados desde Coca-Cola Company y sus embotelladores. Y el haber estado alineados a esos objetivos y más allá, el haber sido proactivos en la dirección que tenían esas políticas públicas, nosotros veníamos reduciendo azúcar de bastante antes, veníamos empujando el portafolio cero calorías desde bastante antes. En el caso de la ley RED, el empuje a los envases retornables tiene 30 años de historia. En Chile fuimos los primeros en medir las huellas de carbono de esos envases comparados con otros a nivel mundial, y eso fue un benchmark para demostrar que además los retornables tenían beneficios en términos medioambientales, etc. Pero el haber sido proactivos en eso y el haber hecho cosas que demostraban en los hechos que había cierta alineación entre lo que estaba haciendo la compañía y el interés de la política pública, nos dio, y no sé si es la manera más elegante de decirlo, pero nos dio un mejor asiento en la mesa para conversar. Y otros actores de la industria de alimentos y bebidas que estaban en una postura diametralmente opuesta a la nuestra, se quedaron abajo de la mesa. Entonces, la importancia de construir alianzas y de colaborar, ya sea entre empresas, con organizaciones de la sociedad civil, que es mi segundo caso, o con el sector público, que es mi tercer caso, lo que te hace es estar mucho mejor preparado para tener conversaciones difíciles que, si uno no es capaz de sostener, pueden llegar a significar una pérdida de valor importantísima. Excelente. Ahora me asusto plantear la pregunta larga, Marcela. Sí, porque se nos acabaría el tiempo. Pero dale, Alfredo, dale. Yo fíjate que, no sé, pero quería saber el rol del directorio. El rol del directorio en Sí. ¿Te parece? Si me dejas complementar tu pregunta, Marcela, y es que para mí uno de los roles más importantes que tienen los liderazgos de las organizaciones, y por cierto, incluyendo el directorio, es asumir, apechugar las contradicciones y resolverlas.
corto versus largo, riesgo versus retorno, crecimiento versus rentabilidad, etc. Aquí, cuando Carmen habló de cultura, yo me puedo imaginar que hay compañías, por ejemplo, que son muy obsesivas con la eficiencia, que van a agarrar el tema de la sostenibilidad por el lado de la eficiencia muy rápido, pero que otras dimensiones como colaboración, como alianza, le van a costar un mundo. Lo mismo, no sé, me puedo imaginar instituciones financieras que van a agarrar el lado del riesgo en forma muy natural y después otras se le van a hacer más complejas. Entonces, ¿cómo en los directorios en los que tú participas, y después Daniel, yo creo que ya he dado varios ejemplos, pero a lo mejor podríais profundizar, se están haciendo cargo de este proceso y particularmente de lidiar con estas contradicciones que son aparentes para la organización, contra la cultura y eventualmente con algunos objetivos que son históricos, digo? Mira, yo pienso que claramente hay un antes y un después desde que salieron los estudios de materialidad. Creo que ahí hay una diferencia importante. Hay una cosa que es natural, que uno quiere como que enfocarse en muchas cosas que te pueden dar un sentido o te pueden mitigar un riesgo o que realmente te pueden generar valor. Pero hay que ver en qué cosas somos buenos, para qué cosas podemos realmente cambiar, mover la aguja. Y también definiciones, como dices tú, muy importantes de corto, mediano y largo plazo. No todas las definiciones son corto plazo. Y eso también hay una ansiedad, y normalmente cuando uno trabaja en esas áreas, hay una ansiedad, y lo he dicho que trabajé en esas áreas, hay una ansiedad de querer hacer muchas cosas y de avanzar, y de verdad creo que llega un momento en que el rol del director es muy importante decir, a ver, esto sí, esto no. Esto es ahora, que es urgente, y esto es de largo plazo. O sea, vamos a objetivo 2030, al igual que los ODS, vamos a objetivo un poco más largo plazo. El tema de la huella de carbono es un tema de largo aliento. Lo están pidiendo todas las instituciones financieras de afuera, todas. O sea, a la que mueve cualquier cosa, a una industria que no sea extractiva, a cualquiera le están pidiendo el tema de la huella de carbono. Pero todos sabemos que es de largo aliento y que tiene que empezar hoy. Pero no puede exigir indicadores inmediatos, porque eso no va a ocurrir. Entonces, ahí el objetivo y la mirada del liderazgo es sumamente importante porque efectivamente fija los focos y fija los puntos que hay que trabajar. Y ahí vuelvo a la agenda del directorio. La agenda del directorio marca ese paso. Marca ese paso porque uno, al menos en mi caso, estoy a cargo de ese comité en Andina y en otras empresas, y la verdad es que dividir el año en las tres, en ESG, es muy importante, porque uno dice, mira, en I nos vamos a enfocar en esto, en la parte social nos vamos a enfocar en esto, y en la parte medioambiental, los tres focos donde yo puedo mover más la aguja, no donde el otro puede, donde yo puedo mover más la aguja. Si como Coca-Cola podemos hacer importantes movimientos en temas de salud, por ejemplo, porque reducimos el azúcar, porque cambiamos nuestro portfolio de productos y tenemos productos más saludables que solo Coca-Cola. ¿Ah? Eso es sumamente relevante, no es cualquier cosa. Si yo como directorio decido tener Coca-Cola, pero además decido tener aguas de todos tipos, y tengo además Benedictino, y tengo otras marcas que me complementan mi portfolio, entonces yo por lo menos voy a estar haciendo un cambio importante para la salud de los chilenos. O sea, ahí está mi foco, y es un foco mucho mayor. ¿Ah? Y eso lo voy midiendo, voy fijándome cómo reduzco esta cantidad de calorías en la población. O sea, es un tema que aparte de ser apasionante, te puede dar vuelta, y todos sabemos la importancia que tiene un producto como este, y sabemos también lo bueno y lo malo que puede ser para la salud de los chilenos. Entonces, el entregar ahí, el tener una meta y que el directorio diga, esa es mi meta principal hoy día, y a ese le voy a poner foco, y quiero indicadores, y además hay un tema, muchas veces uno llega, o nuestro comité, en este caso en particular, llega con algunos indicadores que uno cree que son posibles, ¿ah? Y entonces uno dice, mira, esto es posible para el año, y me encanta cuando el directorio te desafía y te dice, no, eso no es suficiente, no sé cómo lo van a hacer, pero pónganle más motor, y tiene que lograr mejor resultado que el que ustedes están pensando, porque lo que ustedes me están dando es algo que ustedes creen que se va a poder hacer. Yo quiero que hagan algo diferente. Y ahí es donde el rol del directorio es muy importante, porque empuja esta agenda, porque empuja que los indicadores sean más desafiantes. Yo
la palabra que más escucho en mi directorio, por lo menos de algunos de directores, es, no, tráeme objetivos más desafiantes. Eso lo vamos a cumplir. Tráeme objetivos más desafiantes. Yo creo que ahí, en hacer, y no lograrlo todo, no buscarlo todo, sino que objetivos precisos, medibles y cumplibles también. ¿Ah? Porque si no, también, y hacer, el tema es que la sintonía perfecta es muy difícil de lograr, porque por un lado uno está midiendo temas medioambientales, por otro lado, en nuestro caso estamos revisitando el propósito, que es un tema que va a ser base para todo lo que estamos haciendo. Entonces estamos enfrentados en eso, estamos en el lado medioambiental, en la parte social, mucho trabajo con las comunidades de distintos tipos, dándole valor a la cadena almacenero, que es una cosa que realmente nos mueve de verdad para hacer cambios importantes y relevantes, y entonces tenemos que enfocarnos para poner efectivamente los objetivos precisos, y eso requiere tiempo, requiere sesiones especiales dedicadas a ver cuáles van a ser esos objetivos, y los de largo plazo, por supuesto, tienen que seguir andando. Requiere tiempo, requiere inversión, requiere personas, etcétera. No es fácil, pero pienso que ahí el liderazgo del directorio y de la alta administración es fundamental. Muchas gracias, Carmen. Daniel. Voy a tratar de dar como dos listas para complementar lo que dijo Carmen, ¿no? Dos cosas, sí, dos checklists que probablemente sean útiles para enfrentar el proceso, ¿no? Porque al final esto tiene que ser es una decisión, pero es también un proceso, ¿sí? Y el primero, vamos a aprovechar de que este mes es la reunión del World Economic Forum en Davos, ¿no? Y el World Economic Forum tiene 5 puntos que recomienda para los directorios, ¿sí? El primero es que hay que incrustar realmente los temas ESG en la estrategia general del negocio, en vez de tratarlos como temas periféricos o actividades independientes, que es algo que pasa mucho, ¿no? Porque muchas compañías empiezan por cosas que empiezan a borbotear desde algún lugar de la administración por intereses personales de algún manager, o a veces alguien bien abajo en la cadena, digamos, tiene una iniciativa y encuentra que está buena y sí, medio que hace sentido, y empieza a haber un burbujeo de cosas que están desconectadas o desde más arriba se ven como no centrales al negocio. Hay que incrustar estos temas en la estrategia general. Lo segundo es que hay que reconocer que estos temas deben ser un área de especialidad del directorio, así como riesgo, como remuneración de la administración, como auditoría. Lo que tiene Andina de tener un comité de sostenibilidad es una buena práctica y tiene que tener ese mismo nivel de importancia. Después también lo decía Carmen, esto de definir targets de largo plazo ambiciosos, y le voy a agregar una prima, que es, y ojalá, basados en la ciencia cuando corresponda, ¿sí? Para muchos de los desafíos que estamos enfrentando, hay trayectorias que la ciencia puede iluminarnos para definir cuáles son esas trayectorias. Estoy pensando, por ejemplo, en cambio climático, estoy pensando, por ejemplo, en biodiversidad, estoy pensando, por ejemplo, en reducción de desechos, ¿sí? Lo cuarto es asegurarse de construir algo así como apoyo y soporte a estos temas a lo largo y a lo ancho de la compañía, partiendo por el C-Level, ¿no? Y eso pasa por las ambiciones internas y externas, que estén transparentadas, con una estructura organizacional, que es lo que mencionaba yo antes también, que acompañe esa estrategia. Y el World Economic Forum también agrega lo que yo les mencionaba antes de asociar la compensación a algunas de las variables claves en estas materias, y todo esto tiene que ver con lo que hablábamos recién de cómo generar alineamiento interno también, y no solo externo, y evitar que esto sea cosmético, superficial, greenwashing, que sea una fuente de desconfianza más que de generación de confianza. Y el quinto punto que habla el World Economic Forum es reconocer que ESG es mucho más que regulación, rankings e indicadores. Yo siempre uso el paralelo de que uno puede preparar un colegio para dar un buen CINCE, y lo prepara para salir bien en el CINCE. Eso no necesariamente garantiza de que esa comunidad educativa esté generando aprendizaje, esté generando ciudadanos de bien para el futuro, o esté generando un entorno que no solamente es bueno para el CINCE, sino que es un entorno cariñoso para los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, reconocer que es mucho más que una regulación, y que al final esto tiene que ver con la pregunta de la fuente de valor, con la posibilidad de que nos dan estos temas de generar más valor para todos los stakeholders,
y capturar más parte de ese valor para la compañía. Y la otra listita de 5 cosas, y te juro que voy a ir rápido, pero me quiero hacer cargo de una pregunta que puso Antonio, que no puedo dejar de responderlo, dado que él me respondió muchas preguntas a mí cuando yo era alumno suyo en el MBA de la Católica. Entonces, no podría no responder. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Chile o cómo tenemos una mayor tranquilidad de conciencia? Ahí, y perdón el dato, pero desde mi boliche hemos organizado una especie de checklist que debiese ayudar justamente para eso, y que lo hemos nombrado las 5A, ¿no? La primera A es tener lo que se debe generar en las compañías desde el directorio hacia abajo, es generación de awareness, ¿sí? Y me van a perdonar, si no era en inglés no eran 5A, pero awareness, conocimiento, conciencia de cuáles son las crisis que se están enfrentando en la sociedad, cuáles son las crisis que están pegándole a nuestro entorno de negocio y cuál es nuestro impacto en la resolución o en el agravamiento de esa crisis. Entender los impactos, y ahí tiene mucho que ver las matrices de materialidad, pero hay que desarrollar ese nivel de awareness que no está en todas las compañías, ¿sí? Y vuelvo, las más grandes probablemente lo tienen más avanzado, pero las demás no. Después, una vez que uno conoce y es consciente, bueno, ¿cuál es la ambición? ¿Sí? ¿Cuál es la ambición? ¿Cuál es esa meta de largo plazo exigente, ambiciosa? ¿Cuál es ese compromiso que queremos asumir? Pongo, por ejemplo, compañías que no tienen hoy día ninguna posibilidad técnica en la actualidad de resolver su tema de emisiones de CO2, por ejemplo, y se están comprometiendo a campañas como Race to Zero desde la industria del cemento, desde la industria de la aviación. Ahí hay un target súper desafiante y una ambición súper desafiante por un montón de compañías. Hay otras que también se pueden fijar ambiciones así de desafiantes. Lo tercero es, pues, bueno, ¿y esto cómo va a bajar un plan de acción? Y el plan de acción tiene que considerar lo interno, la estructura, los incentivos, los procesos, pero también el qué se va a hacer, ¿no? El qué se va a hacer y el cómo se va a gobernar. Después, accountability, y acá es clave, ¿no? Accountability en el sentido más amplio de la palabra, de que esto tenga métricas claras, que haya gente que le duela no cumplir, gente que se premie por no cumplir, que esas metas sean transparentes, que nos atrevamos a abrir las compañías al entorno externo, porque lo que nos pasa muchas veces también es que nos pasa el dilema que tiene uno cuando decide ir al gimnasio o cuando decide ir a jugar pádel. Uno cuando decide ir al gimnasio es un compromiso con uno mismo. El lunes en la mañana nos puede dar lata y no vamos. Total, no quedamos mal con nadie. Si uno se compromete a jugar pádel con alguien, está sonado, ¿no? El compromiso externo y transparente y exigible nos ayuda a avanzar. Y la quinta A es la de advocacy. Las compañías que están mejor paradas en estos temas son capaces de tener un mejor relato, ya sea con autoridades, ya sea con líderes de opinión, ya sea con organizaciones de la sociedad civil, ya sea con clientes y con su cadena de valor, pero el tema del advocacy es un tema que en Chile en particular siento que se hace con cierto, o existe el pudor excesivo y el temor a ser penalizado si es que voy a ser activo en esto y en una de esas me encuentro en que no soy perfecto, o existe el que hace mucho más advocacy, el que en buen chileno cacarea mucho más huevos que los que pone, ¿sí? Y las dos cosas son un riesgo, ¿sí? Porque el no visibilizar los compromisos que están asumiendo las compañías, el no comprometer, pero el no mostrar incluso los avances que están haciendo las compañías, que son muchos, el riesgo que tiene eso es que después te vengan una regulación, un impuesto, algún backslash vas a tener, y cuando te lo encuentres vas a decir, chuta, pero si yo ya estaba haciendo todo esto, yo no sabía, ¿sí? Y por otro lado, se le deja espacio, perdonando la expresión, a los rifleros, ¿no? A los que cacarean más huevos de los que ponen y empiezan a tomar ellos el control de la agenda pública en términos de las conversaciones que hay que tener en la sociedad, más allá de nuestra cadena de valor respecto de estos temas. Entonces, ambición, awareness, ambición, acción, accountability y advocacy, creemos que ayudan, Antonio, un poco a que estas cosas sean de verdad, sean sólidas, te obliga en todas las partes a tener cierto rigor, y ahí creemos que deja de ser cosmético y es un proof point de que es genuino y de que se está tomando en serio. Mira, perdona, es que me gustaría llevarlos al tema, porque hemos visto todas las fuentes de valor y uno escuchando diría, ¿por qué alguien podría no hacerlo?
porque solo trae temas muy positivos para la compañía. Sin embargo, en el estudio que vimos con Alfredo, hay una tremenda brecha, incluso de desconocimiento, de no valoración, etc. Entonces, ¿cuáles crees tú que son los principales obstáculos que se presentan en los directorios? En el caso de ustedes, veo que son directorios que más bien están empujando estos temas, pero hay algunos que van más atrasados, otros van más adelantados. ¿Cómo Sí, ven ese Marcela, si tema? me permite complementar la pregunta, porque nos quedan 4 minutos y Sí, tendrían que ser nada. las palabras al cierre, en un par de minutos cada uno, solo para complementar la pregunta. Sí, probablemente las personas que hoy día nos acompañan son una muestra sesgada de directores y directoras que están especialmente conscientes y preocupadas de este tema. Pero yo diría que, por lo menos en la muestra más grande que yo he visto, nos movemos desde el escepticismo al agobio. ¿Ah? Eh, eh, ¿Cuáles serían como sus reflexiones a propósito de obstáculos, por dónde partir? Una reflexión de no más de 2 minutos cada uno, para ir cerrando. Mira, en mi caso, quizá el principal o primer obstáculo es la falta de conocimiento de esto. Y está, aunque usted no lo crea, muy presente en muchos directorios. Bueno, las estadísticas están, ustedes lo saben. La última que vi al menos sería que personas que sabían de esto, pero que sabían bien conscientemente, o directores que sabían de las empresas IPSA o listadas, un 12%. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y eso se ve, porque hay una idea de lo que es esto, pero no se sabe bien cómo bajar, no hay a veces no hay estrategia. Obviamente en directorios que son de empresas más pequeñas, este no es el foco principal, y eso lo sabemos. Pero lo que pasa es que el desafío es cómo hacer las dos cosas a la vez, que tu foco principal sea tu resultado, tu objetivo, pero la forma en que vas a hacer, la forma en que va a llegar a esos objetivos sea de una manera correcta. Y eso es buscando todos estos indicadores. Entonces yo creo que el principal obstáculo somos nosotros mismos, los mismos directores que no tenemos conciencia de esto, algunas gerencias generales que efectivamente dejan un área dedicada a esto, pero no se involucran. Para mí, el principal promotor, el principal gerente de sostenibilidad de la compañía es el gerente general. Si no, esto no sirve de nada. Ese es el gerente de sostenibilidad, el gerente legal, el que en su discurso, ya sea de tema de financiamiento o lo que sea, habla de esto, habla de integridad, habla de cumplimiento, habla de la forma en cómo se hacen las cosas, la forma correcta de llegar. Entonces, ahí está, yo creo que para mí por lo menos, hoy día, quizás mañana sea otro el desafío, pero hoy día el desafío es que más gente entienda que esto se puede hacer, primero, y que tiene costo, pero tiene más beneficio en el largo plazo, claramente. Daniel. No quiero repetir porque estoy 100% de acuerdo con la Carmen, entonces para no repetir, voy a agregar una reflexión final, ¿sí? Pero awareness y conocimiento es el principal factor, la principal traba, digo. Pero la reflexión final que quería hacer es que de todo lo que hemos hablado mucho de regulación, para algunos esto es como una moda, o es un balance entre riesgos y valor, o de premio y castigo, etc. Pero al final, en la esencia de la discusión, los temas de fondo son valóricos y éticos. Y yo lo que invito cada vez que estoy con un directorio haciendo una charla o lo que sea, lo que invito a los directores o a los ejecutivos es que se hagan 3 preguntas, ¿sí? La primera pregunta es si el mundo y nuestra sociedad efectivamente está comprobablemente y honestamente mejor a raíz de la existencia de la empresa en la que estamos, más allá de los factores higiénicos, de yo pago sueldos, pago los impuestos y resuelvo alguna necesidad. La segunda pregunta es, ¿el futuro que estamos creando desde la empresa es un mejor futuro para todos? Y la tercera pregunta es que si la utilidad que estamos obteniendo es por solucionarle problemas al mundo o por hacer una actividad que le crea más problemas al mundo de los que resolvemos. Y al final, esto es una discusión que no es ni técnica ni regulatoria, sino que para mí es eminentemente valórica y de qué cosas nos respondemos en el espejo cada uno de nosotros. Bien, muchas gracias. ¿Te la puso en bandeja, Marcela? Sí, es que estoy tan de acuerdo con eso, porque tantas empresas tenemos la persona al centro, como toda la gestión, y yo creo que volver a eso, volver a lo esencial, nos hace respondernos respuestas tan importantes
con toda la responsabilidad que tenemos todos los que estamos dirigiendo distintas empresas. Así que muchas gracias, creo que ha sido súper interesante, además muy didáctico también, una mezcla de experiencia y clase magistral. Así que bueno, Alfredo, se nos acabó el ciclo, pero este año de todas maneras seguro vamos a volver a estar con todos ustedes porque es un tema que tenemos mucho que avanzar. Sí, Muchísimas pues, gracias. muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Daniel, por unas reflexiones muy potentes, muy interesantes y con consecuencias, ¿no? Y muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron. Yo sé que hay varios que tuvieron que salir corriendo por compromisos previos, pero alcanzamos a tener casi 80 personas conectadas. En este minuto estamos casi 70. Así que darle las gracias y desearles, como decía, un feliz año y ojalá que puedan tener unos días de descanso en este verano para volver con las pilas cargadas, que el año, si algo va a ser, es no aburrido. Así que muchos desafíos por delante y mucha suerte. Muchas gracias, Marcela, y les mando un abrazo a todos. Un abrazo gracias. también. A todas y todos. Chao, chao, Qué gusto gracias. verlos. Chao. Chao. Cariños Chao, a chao. todos.